Hola, muy buenas. ¿Cómo están, amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy en un programa, es nuestro segundo programa de agricultura sustentable. Quiero recordarles que esto es un esfuerzo que está haciendo la Universidad Nacional en Heredia, ¿verdad? Junto con ZTV. Es un esfuerzo de un estudio que han realizado diferentes profesionales durante varios años. La verdad no es que solamente unos meses, más bien es un estudio muy, muy grande de diferentes cosas y el cual quisimos darlo a conocer por medio de ZTV, gracias, desde luego, apoyados con diferentes profesionales que han realizado un estudio muy interesante de diferentes cosas aquí en Zarcero. Y bueno, y no solamente en Zarcero, al final, el principal objetivo de este programa es que sea muy educativo y que todos conozcamos la realidad de muchas cosas que tal vez desconocemos o tal vez como quien dice popularmente no le tomamos atención, pero que es muy importante porque al fin y al cabo es mucho de la agricultura, ¿verdad? Y de eso nos vemos todos afectados porque todos consumimos productos, ¿verdad? Entonces, para iniciar el programa de hoy, vamos a hablar acerca de la contaminación de las aguas por los plaguicidas en Zarcero, específicamente en Zarcero. Como les decía, vamos a hablar mucho porque los estudios se hicieron acá en nuestro cantón. Sin embargo, yo pensaría, y por ahí más adelante vamos a ya hablar más, que no solamente eso es algo tal vez de Zarcero, sino que creo que lastimosamente es algo a nivel país. Pero bueno, con nosotros hoy se encuentra doña Silvia Echeverría Sáenz, perdón. Ella es bióloga, además cuenta con una maestría del manejo de los recursos naturales. Doña Silvia, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre nos agrada mucho como universidad tener espacios para compartir el trabajo que se hace. Y doña Silvia, para conocer un poquito más, usted es educadora, profesora ahorita en la universidad. Sí, bueno, toda persona que trabaja como académico en la universidad tiene una responsabilidad de dar un cuarto de tiempo en docencia, ¿verdad? Entonces participo como docente. Normalmente, ahorita estoy haciendo estudios de doctorado, entonces me relevan un poquito eso, ¿verdad? Para tener el tiempo para lo demás. Y en el instituto donde yo trabajo, que es de investigación propiamente, tenemos la mayoría de nuestro tiempo dedicado a proyectos de investigación. Ok, que es justamente la otra pregunta que le iba a hacer, porque hoy vamos a dar a conocer datos muy interesantes de un estudio, pero eso le iba a decir, ¿cómo llegó a interesarse y a llegar a realizar este estudio? Primero, ahí gracias a... Bueno, este estudio que hicimos en Zarcero tiene sus antecedentes también en el Ministerio de Agricultura y en el Servicio Fitosanitario del Estado, porque ellos estaban buscando cómo dar un acompañamiento mayor a esta zona, a las zonas hortícolas, ¿verdad? Del país, sobre todo fortaleciendo las buenas prácticas en la agricultura. Entonces, a través de una serie de reuniones entre el IRET, que es el instituto donde trabajamos, el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas, y el Servicio Fitosanitario del Estado, nos pusimos de acuerdo para ejecutar este proyecto, que yo tenía dos componentes, ¿verdad? Uno de ellos era un diagnóstico completo de todo lo que se estaba haciendo en esta área, en cuanto a uso de plaguicidas, en cuanto a cuáles prácticas ya se estaban implementando, y luego otra parte que sería como la de incentivar todavía la implementación de más y mejores prácticas agrícolas en la zona. Entonces, por ahí nace el proyecto. Nosotros, el instituto, arrancó desde los 80s como un programa de investigación en la universidad, se llamaba el PP1, el programa de plaguicidas de la UNA, y era una sección, digamos, un programa de investigación dentro de la Escuela de Ciencias Ambientales. Pero en el 98 ya nos convertimos en instituto, formalmente. Entonces, somos un instituto independiente dentro de la universidad y venimos trabajando el tema de plaguicidas en muchas áreas del país desde aquella época. Se mantiene esa expertise, aunque se trabaja también en otras áreas, pero se ha mantenido el trabajo en el tema de plaguicidas en muchas diferentes áreas y en muchas diferentes regiones del país. Es que eso es parte de lo interesante de hoy porque, como les decía, no es un estudio, una investigación tal vez de un par de meses o mucho menos de semanas, o sea, esto es de muchísimos años. Y ahí también quería que nos comentaras un poquito acerca de lo que hoy vamos a conocer, los años de investigación, ¿verdad?
Entonces, que nos hable un poquito de ese tiempo que estuvieron por acá, si ustedes, no sé, me imagino que venían a cada rato a Zarcero, ¿con quiénes la acompañaban a usted? ¿Cómo era ese proceso de las giras aquí? Bueno, el proyecto arrancó en el 2013, ese proyecto en particular, y estuvimos visitando activamente la zona hasta el 2016 en cuanto a cierto tipo de muestras. Por ejemplo, las muestras que eran para el diagnóstico total y para la revisión de todo lo que se hacía en el área de Zarcero. Pero después de 2016 también han ido apareciendo, ¿no? ¿Verdad? Se han ido ejecutando otros proyectos asociados a este que nos pareció muy interesante y surgen nuevas preguntas y entonces se regresa a la zona, ¿verdad? Uno de ellos, a través de un proyecto que se hizo en conjunto con un centro de investigación de Suiza, y se trabajó también la parte de aguas y una parte de salud humana, y luego otro proyecto que está haciendo una compañera que todavía se mantiene vigente y que tiene un componente de extensión mucho más grande, ¿verdad? Entonces, ese proyecto ha sido menos de la parte de campo en el sentido de ver los diagnósticos de plaguicidas en suelos o en aguas, etcétera, sino más bien de ya trabajo conjunto con la gente en la aplicación de las mejores prácticas agrícolas. Entonces, en ese proyecto que está ahorita todavía ejecutándose en Zarcero y que tiene acompañamiento de otros centros de la universidad también, sí se está trabajando sobre todo con la comunidad, con las personas, con los productores. Las giras las estuvimos haciendo, por lo menos el equipo de aguas, que es en el que estoy yo, las estuvimos haciendo cada 3 meses. Y sí hubo un amigo de Suiza, de este centro de investigación, se llama EAWAG de Suiza, y él sí estuvo yendo cada 2 semanas, durante el 2015 y el 2016, cada 2 semanas, cada 2 semanas. Y sí tuvimos, pues obviamente, contacto con diferentes productores que quizás nos autorizaban el paso para ir al río, ¿verdad? O pues muchas veces almorzar, ¿verdad? O comer algo en la zona también y conversar con la gente que siempre mostraron también mucho interés en el proyecto que estábamos haciendo. Perfecto, perfecto. No, es que es muy importante y me gusta conocer eso y para que todos de verdad aprendamos el trabajo que han venido haciendo y que hicieron específicamente con este proyecto durante varios años. Como les mencionaba, hoy vamos a hablar acerca específicamente de la contaminación de las aguas a través de todas las muestras que hicieron, ¿verdad? Por plaguicidas específicamente de Zarcero, ¿verdad? Para ya entrar en materia, específicamente porque, bueno, gracias a Dios aquí tenemos varios ríos, ¿verdad? Bastantillos por ahí. A veces uno los veo un poquillo secos, pero hay bastantes. Entonces, ¿cuáles fueron los ríos o también quebradas, ¿verdad? Que ustedes mostraron aquí. Bueno, nosotros estuvimos principalmente en la cuenca del río Tapesco. Entonces seleccionamos puntos de muestreo también en la quebrada Máquina, que es en la parte alta de la cuenca del río Tapesco. Ahorita les voy a mostrar como un mapita también para ayudar en la ubicación. Y teníamos un punto en la parte alta del río Tapesco, otro punto en la parte media y otro punto en la parte baja del río Tapesco. Y también hicimos unas muestras en el río Jilguero y en el río Espino. Y entonces con eso se abarcaba principalmente esto, el área de la cuenca en sí del río Tapesco, ¿verdad? Porque lo que tratamos de ver cuando hacemos un análisis de contaminación de aguas es ubicar puntos donde haya posibilidades de que haya drenaje desde las diferentes actividades, ¿verdad? En el uso de la tierra. Esas actividades drenan hacia los ríos, ¿verdad? Todas, la agüita escurre a través de la pendiente y va llegando a los ríos. Entonces escogemos puntos clave que puedan ir dándonos una indicación de qué sucede o qué impactos o efectos pueden generar las actividades que se desarrollan en la cuenca sobre un punto específico del río. Ok. ¿Cuáles son los procedimientos que utilizan ustedes para hacer esos muestreos del agua? Bueno, el muestreo del agua en sí misma es bastante sencillo. Lo que se requiere más que nada es
las botellas con las que hacemos los muestreos tienen que estar bien preparadas y muy limpias. Se utiliza por lo general botellas de vidrio, preferiblemente ámbar, de color como oscurito, ¿verdad? Como color cafecito oscuro. O en algunas ocasiones pueden ser botellas de vidrio transparentes de laboratorio, de las que utilizamos, pero están sumamente limpias. Y nosotros en el río lo que hacemos es utilizar guantes y ubicarnos en contra de la corriente, de forma que lo primero que toca la botella, ¿verdad? Cuando la botella se sumerge, lo que trae es el agua del río y no nos ponemos en la otra dirección, que lo que le caería a nuestra botella es agua de muestreador, decimos nosotros, ¿verdad? Si pongo mis botas de hule primero contra la corriente, entonces el agua va a arrastrar eso. Es una muestra de agua así, puntual, muy sencilla. En el caso de esas muestras puntuales que llamamos, ¿verdad? Es una botella de agua que se mete en el centro del río, ojalá. Si el río es muy caudaloso, ¿verdad? Se está llevando mucha corriente, podemos tomar el agua de una zona más segura para nosotros. A veces la tomamos desde un puente, tirando un balde, ¿verdad? Que también está limpio y el balde se enjuaga y se toma la muestra de agua. Es una muestra realmente muy sencilla. Uno pensaría que en una muestra tomada así, en el puro río, ¿verdad? Con la cantidad de agua que pasa por el río, no vamos a poder encontrar gran cantidad de contaminantes. Pero sí es así. Y tomamos también en estos ríos algunos parámetros básicos, ¿verdad? El oxígeno disuelto que hay en el agua. Es muy importante la cantidad de oxígeno que hay en el agua para la vida. Tomamos en cuenta si hay muchos sedimentos, ¿verdad? Si el agua viene chocolate o si viene transparente. Eso también, o si viene clarita, exacto. Eso también va a generar efectos sobre diferentes tipos de organismos acuáticos. Tomamos en cuenta el pH, ¿verdad? El nivel de acidez del agua y la temperatura. Todos estos son parámetros básicos. Y la otra cosa que estuvimos analizando también fue los nutrientes. ¿Qué quiere decir eso? Analizamos nitratos y analizamos fósforo también en el agua. Que esto puede ser algo que aumenta la concentración de estos nutrientes cuando tenemos mucha entrada de fertilizantes, por ejemplo. Y a la par de todo esto, el análisis de residuos de plaguicidas. Tal vez, bueno, no sé si lo tenías para más adelante, pero creo que tal vez sería bonito ver algunas de esas fotografías para que conozcamos mejor en ese momento donde hicieron las muestras. Igual hay el mapita y unas pequeñas fotos que tenemos acá. Para que conozcamos mejor cada vez. Ahí bueno, todos estamos viendo el mapa. Ajá. Ahí están viendo el mapa y pueden ver mi cursor también. Exactamente, sí. Entonces, esta es la parte alta, la parte más alta en la montaña. Esta línea que ven ustedes aquí es lo que delimita la cuenca. ¿Por qué se delimita así la cuenca? Porque esta es la divisoria de aguas, es decir, es los puntos más altos en la montaña. De aquí para allá, esta agua escurre hacia otros ríos. Y de esta línea divisoria de aguas para acá, esta agua está escurriéndonos hacia la cuenca del río Tapesco. Entonces nosotros sabemos que todo lo que haya en estas aguas proviene de algo, de unas actividades que se realizan dentro de este límite, ¿verdad?, de tierra de la cuenca. Esta es la parte alta y aquí, conforme vamos saliendo, vamos hacia la parte baja del río. En este caso, doña Silvia, la línea que vemos que es como naranja o cafecita, ¿eso a qué hace referencia? Que como que cruza. Creo que esa es una ruta nacional. Ah, ok. Son las carreteras. Y todo el resto de las rayitas que vemos como celestes son río propiamente. Todos estos son ríos. De aquí está el río Pinol, Quebrada Laguna, río Balsa, río Espino, río Seco, río Santa Clara. Y tenemos el principal que muestreamos nosotros en este caso fue el río Tapesco. Perfecto. Y algunos otros puntos que están aquí también se refieren a aguas subterráneas que creo que vamos a hablar un poquito más adelante.
Pero entonces aquí ustedes pueden ver, ¿verdad? Esto era como se ve el punto en la naciente del río Tapesco. El río Tapesco en la parte alta, arriba, en la zona media, en la parte baja, que ahí vamos el punto del río está como por acá. La quebrada Máquina la tomamos en 2 puntos, entonces se llaman Máquina 1 y Máquina 2. El río Jilguero. Y se tomaron, vamos a adelantar un poquito, agua también en algunos tanques, ya sea tanque municipal o tanques de asadas también. Ok, perfecto. Ya hemos hablado un poquito acerca de eso de los análisis que ustedes hacen con las aguas, ¿verdad? Eh, También todo ese monitoreo que ustedes hicieron, me imagino que buscan diferentes microorganismos. Esos microorganismos, ¿para qué les muestra a ustedes? ¿Qué resultados les dan? Porque también podríamos decir, ok, pienso yo, no sé, si el río está lleno de vida, de pececitos y diferentes cosas, pensaría que está saludable, que está bien, ¿verdad? Y tal vez igual, si el río básicamente no tiene vida, pues entonces donde cualquiera pensaría que está contaminado, pero técnicamente no sé si es la verdad. Entonces, ¿qué es exactamente los monitoreos que ustedes hacen? ¿Qué les dice eso? Si hay bichitos o no hay bichitos, ¿verdad? ¿Cuáles son los resultados de eso? Bueno, en este caso es muy bonito hacer un análisis así complementario con la parte biológica, porque los bichitos, como usted está diciendo, ¿verdad? Nos dan una indicación no solo del momento exacto en el que estamos tomando la muestra, que eso sucede con la parte química, ¿verdad? En la parte química, yo voy, tomo mi botella de agua, tomo la muestra, es una fotografía, llamamos nosotros, de ese momento específico. Si durante, qué sé yo, un par de semanas atrás o en el futuro cercano ha habido otro tipo de contaminación allí, esa no la estamos detectando en ese momento, porque estamos detectando solo lo que está en el agua en ese instante. En cambio, los organismos acuáticos que habitan esos ríos y quebradas permanentemente, para poder seguir viviendo allí, tienen que poder soportar o tolerar las condiciones químicas y físicas de ese cuerpo de agua donde ellos están. Entonces, lo que se ha observado, ¿verdad? Pasó una moto. A través de las investigaciones por muchísimas décadas ya de trabajo con estos organismos, es que hay algunos de ellos que son muy sensibles a algunos tipos de contaminantes. Entonces, en cuanto empiezan a aparecer este tipo de contaminantes en el agua, ellos ya no pueden estar y se van muriendo, se van bajando las abundancias de los organismos hasta que nos desaparecen. Y otros organismos que tienen capacidad de tolerar esas condiciones van a poder seguir viviendo ahí y seguirse reproduciendo. Los organismos que utilizamos nosotros para este estudio se llaman macroinvertebrados. En este caso, más bien no utilizamos microorganismos, sino utilizamos macroorganismos, que son los que podemos de alguna forma ver a simple vista. Los organismos que quedan retenidos en un colador que midiera, el ojo de malla midiera medio milímetro. Okay. Entonces, estos organismos, muchos de ellos son insectos que tienen alguna parte de su ciclo de vida en el agua. Y pueden estar en el agua 6 meses, 2 años, hasta 5 años, algunas especies que tienen un ciclo de vida muy largo en el agua. ¿Qué nos dicen estos organismos? Ellos no son una fotografía, son un video. Porque cuando yo tomo mi muestra, en ese mismo momento en el que tomé la fotografía de los parámetros físico-químicos, en el momento de tomar esa muestra, los organismos que estén ahí son los que en los últimos 6 meses, digamos, por poner un número bajo, han sido capaces de tolerar todo lo que pasa en ese río. Porque de otra forma se hubieran muerto en algún otro momento del proceso y ya no estarían allí. Entonces, si yo llego a un río y encuentro muchos organismos que son sensibles a la contaminación, sé que en ese río hay muy poca contaminación. Mientras que si yo llego a un río y veo puros organismos tolerantes, ya eso me da una indicación de que los sensibles fueron desapareciendo poco a poco
y la calidad de esta agua es mala, ¿verdad? Y solamente permite la vida de algunos poquitos organismos que son los que son capaces de tolerar esos niveles de contaminación. Entonces, así es como los usamos. Hay algunos de estos, por ejemplo, que los que no conocemos, digo yo, por tema educativo, los que no conocemos de este tema, hay algunos que tal vez se pueda detectar de manera más fácil y visual, que si vemos tal vez algún insecto específico, uno diga, mira, esta es agua, como usted dice, está pues más limpia o está limpia, ¿verdad? Algún ejemplo, bueno, igualmente no sé si lo teníamos en imágenes, ahí se me fue, no sé, porque en este momento estoy pensando. Porque puedo buscar alguna imagen aquí rápidamente también, pero casi siempre lo que hacemos es basarnos en la comunidad, porque sí te voy a decir, hay algunos organismos que son siempre muy sensibles. Entonces, pero el hecho de que haya un organismo de estos, por ejemplo, ¿verdad? No quiere decir que es que la calidad del agua está buena, ¿verdad? Sino, exactamente, no podemos hacer el análisis con base en un solo organismo. También porque los que son tolerantes, eso es lo que pasa, que toleran, ¿verdad? Pero ellos también pueden vivir en agua limpia. Entonces, que yo encuentre un organismo tolerante en agua limpia no significa que esa agua está sucia. Es un tema de ver la comunidad, ¿verdad? ¿Qué tantos organismos de la comunidad son sensibles? Si la mayoría, si hay una muy buena diversidad, lo que estabas diciendo al inicio, ¿verdad? Si hay una muy buena diversidad, por lo general estamos hablando de un agua que tiene pocos contaminantes. Y conforme vamos disminuyendo la diversidad, entonces vamos a tener organismos menos tolerantes. La gente puede ubicarse muy fácilmente, por ejemplo, un macroinvertebrado es un camarón de río, por ejemplo, ¿verdad? Muchas veces encontramos en los ríos también pequeños caracolitos, moluscos, y hay muchos insectos acuáticos de una gran variedad. Voy a ver si tengo acá en esta alguno. Antes de compartir, voy a revisarla nada más, a ver si tengo, no me acuerdo si puse imágenes de algún organismo. No, porque igualmente, para seguir igual con el tema fuerte de hoy, ya conociendo un poco todo lo que ustedes, porque por eso eran las preguntas, conocer qué es lo que buscan, qué es lo que analizan o lo que encuentran con esos muestreos, ahora sí específicamente, qué contaminantes o cómo encontraron más bien los ríos y las quebradas, pues de lo que les interesa, ¿verdad? De aquí a Zarcero y específicamente y en Tapesco. Con esos muestreos que hicieron ustedes y con lo que ya hemos entendido un poco qué es lo que encuentran, ¿qué notas se sacaron los ríos de nosotros? Okay. Bueno, voy a compartir entonces ahorita un momento para ver. Les voy a compartir dos cosas. Voy a poner acá. Una de ellas. A ver, ahí está cargado. Es esta. Estos son los resultados de los plaguicidas más detectados en la cuenca del río Tapesco. Okay. Aquí hay cosas que son importantes, ¿verdad? Esto es solamente la cuenca del río Tapesco, ¿verdad? Tengan en cuenta que en el área grande de Zarcero hay otros ríos y quebradas que no estamos monitoreando y que podrían tener igual, más o menos concentraciones de sustancias. Pero ustedes pueden ver aquí una lista con varios, ¿verdad? Todos estos son lo que llamamos ingredientes activos de plaguicidas. Es decir, esa es la sustancia específica. El plaguicida tiene un nombre comercial siempre, pero cada uno de esos nombres comerciales tiene uno o dos o más de estos ingredientes activos, que son, este ingrediente activo es el que causa la acción de repeler o de matar al organismo que consideramos plaga. El problemita con los plaguicidas es que no se quedan en las fincas, ¿verdad? Ellos se dispersan fuera de las fincas. Se pueden dispersar por lo que llamamos deriva, que es esas gotitas muy pequeñitas del plaguicida que se vuelan con el viento y pueden ir a caer lejos de la finca, o nos pueden caer a nosotros, ¿verdad? La propia persona que está aplicando, o a quienes viven cerca de las
de las parcelas. O también pueden caer en las matitas donde los necesitamos, pero viene una lluvia y la lluvia arrastra esos contaminantes al suelo primero y del suelo siguen escurriendo hacia los ríos y las quebradas. En las zonas montañosas, como es el caso de Zarcero, la pendiente hace que el agua llovida corra muy rápido hacia los ríos, ¿verdad? Entonces vamos a tener mucho de lo que aplicamos en las parcelas va a ir a caer a los ríos. Y esta es una muestra de esto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este ingrediente activo, flutolanil, estaba en el 50% de las muestras que tomamos. Para análisis de residuos de plaguicidas, nosotros tomamos 132 muestras de agua, bastantes. Y ustedes pueden ver aquí que el porcentaje de veces, el porcentaje de las muestras que se tomaron que tenían presencia de esos plaguicidas. Entonces es bastante alto, ¿verdad? Hay algunos plaguicidas que estaban en la mitad de las muestras. Y una tercera parte de las muestras, sí. Ajá. Esa cantidad de 132, creo que me dijo 132 veces, fue en el transcurso de los 3 años. En el transcurso de los 3 años. Okay. En el transcurso de los 3 años y en los diferentes sitios de muestreo. Esto que ustedes ven acá es una concentración máxima, por ejemplo, de flutolanil. Y esa concentración es en microgramos por litro. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una milésima de gramo en un litro. Esto es una cantidad diminuta, podríamos decir, ¿verdad? Es realmente una concentración muy, muy, muy pequeñita. Sin embargo, esas concentraciones pequeñas igual tienen una capacidad de causar efectos en los organismos acuáticos. Porque les voy a mostrar ahorita esto. Todos esos que ustedes ven ahora con un recuadrito rojo, son alta o extremadamente tóxicos para organismos acuáticos. Entonces ustedes están viendo que no solo encontramos los plaguicidas en el agua, no solo están en el agua muchas veces, sino que esos plaguicidas, muchos de ellos que los encontramos en el agua, son altamente tóxicos para organismos acuáticos. Entonces vamos a tener un efecto mayor, ¿verdad? Tal vez si encontramos un plaguicida que no es muy tóxico para organismos acuáticos, podríamos tener un efecto menor en las comunidades. Pero al ser muy tóxicos y al estar tanto tiempo, o tantas veces llegando al agua, empezamos a tener el efecto. Y los que ustedes ven aquí marcaditos como también con rojo. Con rojo, ajá. Estas dos columnas, esto es algo muy técnico, pero lo voy a explicar muy sencillo. Estas dos columnas nos dicen, a nivel mundial, hay algunos límites que se han establecido de cuál sería la máxima concentración que yo puedo tener en un río, ¿verdad? Y que sea protectiva para la mayoría de las especies. Es decir, si yo tengo una concentración más baja que esto, probablemente estoy teniendo... Hola. Tenemos un pequeño problemita, pero ya vamos a retomar. Vamos a ver, por acá seguimos. Doña Silvia. Hola. Vamos a ver qué fue lo que pasó por acá. Vamos a ver. Se nos fue doña Silvia. Pasarle el link. Vamos a ver.
Ya le manda que si puede volver a ingresar. Porque, Dino, como que salió. ¿Saliste? ¿Qué? Ya, tercera Nicola. ¡Qué lindos! No, ellos de verdad que están más que Y solos. son todos, y no todos los empleados, todos los clientes. Silvia, admitir. Vamos a ver. Vamos a ver, ¿se escucha? Sí, sí. Ok. Parece que se fue el internet en mi casa. Eso fue lo que pasó. Entonces me estoy compartiendo a través del teléfono. Okay. Espero que sea suficiente. Por el momento estamos bien. Igual llevamos media hora ya de programa. Entonces igual, bueno, nos falta por ahí. Sí, 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 no, pero vamos muy bien, pero no importa, de momento estamos bien. Aquí no he parado la grabación, seguimos, ¿verdad? Seguimos igual, sí, seguimos igual. Bueno, entonces voy a volver a compartir lo que estaba. Y retomamos. Y ahí retomo ahí más o menos rapidito. ¿Se ve? Todavía no. Ahora Todavía sí. no. Ahora sí. Okay. Entonces estábamos en la última columna, ¿verdad? Hablando como lo que era. Les decía que en estas dos columnas lo que estamos viendo es la concentración máxima que podemos tener en el agua y que todavía protege a los organismos acuáticos. Es decir, una concentración más alta que estos ya está generando un efecto sobre una gran cantidad de organismos dentro del ecosistema acuático. Entonces, todas las que ustedes ven en rojo son sustancias clorpirifos, diacinón, forato, profenofos y dimetoato. Son sustancias que en la cuenca del río Tapesco, en Zarcero, tienen una concentración que es más alta que lo que puede proteger, ¿verdad? De acuerdo con lo que conocemos de los estudios de la literatura. Entonces, esas sustancias muy probablemente están generando un riesgo importante sobre los organismos que viven en los ríos y quebradas de la cuenca del río Tapesco. Ok, es que ahí esa era la siguiente pregunta. Entonces, esas cantidades específicas de eso que ustedes detectaron, entonces sí puede ser peligroso para el medio ambiente, específicamente para ciertos organismos de los ríos. Exactamente, exactamente. Y en el caso, por ejemplo, de los macroinvertebrados, se los voy a mostrar acá también. A ver. Ahí lo están viendo. Ajá, ahorita, exacto, ya lo estamos viendo. Ok, este es un índice muy sencillo, se llama el BMWP y eso está en la legislación de Costa Rica, eso está en un decreto ejecutivo. Y este índice se basa en macroinvertebrados precisamente. Okay. Entonces, ¿qué hacemos? Como les decía antes, yo voy al río, tomo una muestra de agua y también tomo una muestra de los organismos que viven en ese sitio en ese momento. Y yo hago una lista, yo voy al laboratorio, identifico los organismos, ¿verdad? Tengo esta familia, esta familia, esta familia. Y cada una de esas familias tiene un puntaje. Las familias que tienen más puntos son las más sensibles. Y las familias que tienen menos puntos son las más tolerantes, las que aguantan más la contaminación. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Después yo sumo los puntos. Si mi sitio tiene muy poquitos puntos, significa que todos los organismos eran muy tolerantes, ¿verdad? Los que encontré. Y las aguas son de calidad muy mala o extremadamente contaminadas. Mientras más puntos tengo, mejor es la calidad del agua que tengo en este cuerpo de agua. Y aquí ustedes pueden ver que en las zonas altas, aquí les puse elevación, ¿verdad? Aquí vamos subiendo la montaña. Ajá. Y
acá vamos bajando, ¿verdad? Esto es el río Tapesco en la naciente, la parte más alta. Vemos que todas las aguas estaban contaminadas o muy contaminadas. Lo mismo en la parte alta del río Tapesco. Casi igual en el punto medio del río Tapesco, aunque en algún momento el agua ya empieza a ser regular. En la parte baja la tenemos regular y el río Espino, que está también más abajo en la cuenca, lo tenemos ya casi, ustedes ven aquí 92, casi llegando a ser aguas de calidad buena. ¿Qué quiere decir esto? En Zarcero nos pasa algo al revés que como nos pasa en muchas zonas del país, que la parte alta de las cuencas por lo general está más conservada, ¿verdad? Uh-huh. Y conforme vamos bajando vamos encontrando más actividades humanas y los ríos van perdiendo su calidad. Uh-huh. En el área de Zarcero, igual que pasa en Pacayas, por ejemplo, ¿verdad? En Tierra Blanca, Cartago, las hortalizas y la gran producción agrícola está en la parte alta. Uh-huh. Entonces, la parte alta está muy afectada por sedimentos, ¿verdad? Por partes de suelo que drenan a las quebradas, por plaguicidas, por fertilizantes. Y conforme vamos bajando en la cuenca, ya no hay tanta producción agrícola, sino que tenemos un poco más de pastos, algunos parches de bosque, ¿verdad? Y entonces ahí el río se empieza a recuperar un poquito. Okay. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que las hortalizas y toda el área agrícola en la parte alta de la cuenca del río Tapesco está generándonos contaminantes que primero, estamos diciendo, están llegando al agua. Y además de llegar al agua, llegan en concentraciones que pueden afectar a varios organismos y cambian las comunidades de organismos acuáticos. Y tenemos aguas que son de no muy buena calidad, ¿verdad? Tenemos que hacer un trabajo para recuperar estos ríos en el área de Zarcero que es tan bonita, ¿verdad? Y que tiene tantas oportunidades. Sí, doña Silvia, entonces esos estudios que ustedes hicieron, por ahí veo, sí hicieron varios en aguas como subterráneas, más como en las nacientes, específicamente también, igual que... Exacto, okay. También se analizó las aguas de las nacientes. ¿Cómo nos fue con eso? Ya les voy a decir cómo nos fue con eso, también les voy a compartir aquí esta parte. Porque igual yo creo que muchos diríamos, uy, tomar agua... en ese momento de cualquier naciente debe ser súper rico, ¿verdad? Fresco, y pues todos creo que pensamos que el agua de la naciente específica pues está limpia, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, por ahí vamos a ver, entonces, ¿cómo nos fue con eso? Nosotros analizamos 4 tanques de captación de aguas, ¿verdad? Ajá. Que son para las aguas potables. El tanque municipal de Zarcero, que está ubicado en Palmira, el uh-huh. tanque de la Azada Laguna y el tanque de la Azada de Tapesco, que esas 3 están en Palmira, y el uh-huh. tanque de la Azada de Palmira está en el asentamiento Yesenia Zamora, en Pueblo Nuevo. Ajá. Y lo que encontramos fue, aquí les voy a mostrar 2 laminitas porque tienen información un poquito distinta. Este es el análisis que hicimos nosotros propiamente de la Universidad Nacional, y la otra lámina es un poquito más del trabajo que se hizo en conjunto con el Instituto de Investigación de Suiza, que tienen todavía límites de detección más bajos, o sea, ellos pueden detectar concentraciones más chiquitas, ¿verdad? De algunas sustancias que lo que nosotros podemos detectar. Pero sí les voy a comentar lo que es más importante. Estas son concentraciones de nitratos. Los nitratos, otra vez, eso es nitrógeno, que viene, los nitratos es una parte del ciclo del nitrógeno, ¿verdad? En los ecosistemas, que lo hacen los microorganismos. Y ese nitrógeno muy probablemente viene de fertilizantes. Y estamos encontrando concentraciones altas de nitratos. Me imagino los numeritos, perdón, doña Silvia, los numeritos, por ejemplo, donde dice tanque de la Azada de Laguna, el 5.9, no sé si esa es la referencia en lo que debía de estar, y bueno, el resultado a la par. No, este es un rango, digamos, un intervalo
¿Qué quiere decir? Que la concentración más baja que encontramos fue de 5.9 y la más alta fue de 20.5 miligramos por litro. La Organización Mundial de la Salud aconseja que no se pase de 10, pero algunos límites de varios países están en 25 y en 50. Ese es el caso de Costa Rica. En el caso de Costa Rica los límites están en 25 y en 50. Entonces, uno podría decir que estos nitratos no sobrepasan los límites nacionales, pero sí sobrepasan los límites que recomienda la Organización Mundial para la Salud. Entonces, esto es que hay una gran cantidad de nitrógeno del que viene de los fertilizantes que está penetrando el suelo y llega a las aguas subterráneas. Y luego esas aguas subterráneas, cuando se captan y se llevan, ¿verdad?, a los tanques donde se almacenan para pasarse a la población, estamos encontrando esas concentraciones. Un exceso muy grande de nitratos puede ocasionar enfermedades a nivel de niños y también a nivel de adultos, pero principalmente en los niños. Concentraciones más altas, bastante más altas que esto, digamos que el doble, a partir de 100 miligramos por litro podemos tener ya problemas de salud serios en la población. Sin embargo, cuando encontramos un dato así, esto nos tiene que preocupar, ¿verdad? Porque necesitamos bajarlo. Queremos estar conscientes de que ese problema existe, no decir, bueno, no sobrepasa los límites, ¿verdad? Porque entonces si seguimos contaminando, podría ser que en el futuro sí sobrepase los límites. Sino verlo y decir, muy bien, esto está aquí, entonces vamos a hacer un esfuerzo para evitar que estos nutrientes de los fertilizantes sigan atravesando el suelo y llegando hasta las aguas que nosotros vamos a consumir. Además de que muchos nutrientes en las aguas pueden generar crecimiento de bacterias, ¿verdad? A los microorganismos les encantan esos nutrientes, ¿verdad? Para alimentarse y para crecer. Entonces, incluso si no se llega a concentraciones que puedan afectar la salud directamente, puede ser que hagan que aumenten cargas de microorganismos que también puedan tener algún efecto sobre la salud. Y en cuanto a los plaguicidas, nosotros en la Universidad Nacional encontramos algunas concentraciones bajas de plaguicidas, pero sí se encontró proteofos y clortalonil en el tanque municipal de Zarcero, en Palmira, y esta también en el tanque de la Sada Palmira. Y luego el compañero que hizo el trabajo con Suiza detectó otras sustancias también en los tanques, otros plaguicidas, acetoclor, carbendazim, este clorotalonil es el mismo que estábamos antes, ¿verdad? Bien, dimetomorf, metribuzin, en concentraciones aún más bajas que lo que nosotros encontramos, pero aquí ustedes ven que estos plaguicidas, todos estos plaguicidas, están logrando contaminar las aguas subterráneas de la comunidad, y es muy importante evitar y prevenir esta situación porque las aguas subterráneas son muy, muy difíciles de descontaminar. Justamente es muy difícil. Ahí vamos. ¿Cuáles son? Porque con todo lo que nos acabas de decir, bueno, en el caso de las nacientes, no estamos a nivel crítico, ¿verdad? Estamos más o menos, pero yo creo que es como quien dice, donde estamos a tiempo para justamente en un futuro no estar mal, ¿verdad? Bueno, y en los ríos, en las partes altas, sabemos que efectivamente el estudio nos dice que sí están, contaminados, ¿verdad? Un poco contaminados. Entonces, ¿cuáles son las medidas que podríamos adoptar para ver cómo llegamos a tal vez tratar de que los que están más o menos, ¿verdad? Los que todavía se la juegan, pues mejorar esa calidad del agua, y los que ya de por sí están un poco más complicados, ¿cómo llegamos a limpiarlos, verdad? Porque qué difícil. Hay una cosa en particular a la que siempre le damos mucha importancia, que es al bosque de la ribera. Los ríos naturalmente tienen que tener bosque en el borde del río, ¿verdad? Eso es lo que llamamos la ribera. Y el bosque en el borde del río
previene una gran cantidad de los contaminantes. Puede inclusive, por ejemplo, toda esa vegetación nos va a funcionar como una barrera, por ejemplo, del suelo, ¿verdad? De las partículas de sólidos, de sedimento, que viene arrastrándose con la lluvia, por ejemplo. Entonces, si ese suelo viene contaminado con plaguicidas o con fertilizantes y se queda atrapado en la barrera de la vegetación, no alcanza el río. Así es. O alcanza el río, pero lo alcanza mucho menos, ¿verdad? Se puede, con un buen bosque de ribera, se puede controlar hasta un 80% de esas partículas de suelo que vienen arrastrándose pendiente abajo hasta el río. Y eso es una de las cosas que hace falta, ¿verdad? En muchos ríos de la zona se ha deforestado hasta el puro borde, a veces para que el ganado llegue a beber agua, a veces para sembrar hasta el puro borde del río, porque tal vez nuestra parcela es pequeña. Sin embargo, vamos viendo, ¿verdad?, que este tipo de acciones, aunque tal vez nos generan un beneficio en ese instante, ¿verdad?, de llegar al río o de tener esa agua, al mismo tiempo estamos contaminando el río y entonces ese río deja de servirnos para muchas otras cosas. Quizás podríamos utilizar algunas veces el río para regar, pero en este momento no utilizamos nunca el agua del río para regar, o muy, muy poco, porque tenemos miedo que el río está contaminado y que vaya a generar un problema en las hortalizas, por ejemplo. Entonces es un ciclo, ¿verdad? Siempre es buena idea disminuir el uso de plaguicidas y de fertilizantes también. Lo que nosotros vimos en la cuenca y en todas las parcelas y todos los productores con los que se conversó es que se está aplicando más sustancia de la que se requiere, tanto en los fertilizantes como en los plaguicidas. Y es muy importante revisar realmente, ¿verdad? Que la gente haga un análisis de, ¿tengo la plaga en mi cultivo? Sí la tengo, ok, entonces voy a tener que aplicar tal vez, o primero trato de hacer otro tipo de métodos de manejo integrado de plagas, de alguna poda manual, o sea, hay muchísimas alternativas, que esto es parte de lo que están trabajando los otros compañeros en el proyecto de ahora, ¿verdad? Y entonces, primero busco las alternativas que no son plaguicidas. Y al final, si no puedo aplicar un plaguicida en la dosis correcta y así elimino mi plaga, puedo seguir con el cultivo, pero contamino mucho menos. La gran mayoría de la gente en este país, y no estoy hablando solo de Zarcero, es en general, en todo el país, aplican el plaguicida por si acaso. O sea, lo aplican antes de ver ningún tipo de plaga en su cultivo. Entonces, estamos tirando un montón de dinero al río, al mismo tiempo que tiramos un montón de contaminantes. La misma situación ocurriría con las aguas subterráneas. Si utilizamos menos plaguicidas, es menos probable que esos plaguicidas puedan llegar hasta las aguas subterráneas. Y también si respetamos, hay una directriz de respetar 200 metros de las nacientes con vegetación. Y eso es muy, muy importante por lo mismo, ¿verdad? Porque así protegemos la naciente y que es el agua que nos tomamos al final de cuentas. Entonces, la vegetación sigue siendo muy importante, tener mucha conciencia sobre lo que usamos, cuándo lo usamos y cómo lo usamos. Y sí, es como eso, ¿verdad? A veces seguimos una receta y es más importante hacer un análisis si lo vamos a necesitar realmente o no el producto que estamos aplicando. No, perfecto, es que eso lo más difícil tal vez es, bueno, esa parte tal vez de conciencia. Ay, vamos a ver. Ya. Un pequeño error por ahí, pero listo. Pero una consulta, tal vez tenemos, no sé, algunos agricultores, ¿verdad? Que justamente como usted dice, bueno, el por si acaso, porque no voy a perder la cosecha y demás, ¿existe algún programa de apoyo igual para los agricultores, ¿verdad? Para que ellos igualmente, bueno, primero también para que ellos les ayuden, no sé, a preservar y aumentar los bosques, que usted dice, tal vez
esta es mi finca y este es mi río, y ok, yo quiero preservar y esta parte del río, pero que a nivel de gobierno existirá algo como que les brinde más ayuda a ellos, aunque tal vez la tierra sea de ellos, pero ahí está el río. Sí. Bueno, en esta zona de Zarcero específicamente no recuerdo si hay algo, pero yo pienso que en el mismo MAC sí pueden darles algún tipo de asesoría. Sin embargo, lo más importante es casi, o sea, lo más fácil, realmente lo más fácil de hacer es solamente retirarse un poquitito del borde del río. Y el río, el borde del bosque de ribera se regenera solo. Okay. En cuestión de algunos años, ¿verdad? Quizás le podemos ayudar reforestando en algún punto. Pero la otra cosa que es más o menos sencilla de hacer es, si quiero hacer un proceso de reforestar con los árboles que viven naturalmente al borde del río. Por ejemplo, si me voy un poquitito cuenca abajo, donde todavía quedan algunos parches de bosque de ribera, yo puedo ver qué tipo de arbolitos son los que están ahí, ¿verdad? Y buscar un vivero en la zona que tenga ese tipo de árboles y sembrar estos árboles en mi parcela si quiero reforestar. Si no tengo recursos para ponerme a reforestar, ¿verdad? Propiamente, los árboles van a llegar solos. Realmente es un tema de retirarse. Me retiro 5 metros del borde, me retiro 10 metros del borde, y eso primero se va a ver como un charral y tal vez algún vecino le va a decir, mire, qué descuidado, ¿cómo tiene eso así, verdad? Pero la persona que hace eso puede estar tranquila y con su conciencia muy a gusto de que ese charralito está evitando que una buena parte de la contaminación llegue al río y va a mejorar la calidad de las aguas de toda la comunidad. Entonces, por ahí, eso sería una recomendación. Incluso si uno no tiene cómo reforestar, simplemente se retira un poquitito del borde. Y para el ganado, por ejemplo, se puede hacer algo como desviar un poquitito del agua más adentro, donde haya, qué sé yo, algún reservorio, algún tanque, donde el ganado pueda llegar al tanque y no necesite bajar hasta el río para tomar el agua. Sí. Porque también muchas veces ese ganado que llega hasta el río maja, ¿verdad? Y al majar mucho el terreno, rompe las plantitas que podrían estar formando el bosque de ribera, y también tiran un montón de suelo hacia el río, ¿verdad? Y ahí se sigue contaminando. Son Perfecto. Muchos pasitos pequeños, pero sí cada uno de nosotros puede aplicarlos. Y esto no es tan fácil entender completamente las etiquetas de los plaguicidas, pero creo que si uno es un productor y tiene que utilizar un plaguicida, es bueno que trate en la medida de lo posible de entender todo lo que viene en la etiqueta, porque además eso es para su propia salud y para la salud de la familia y luego del ambiente también. Bueno, doña Silvia, de verdad, muchísimas gracias. Yo creo que, como usted dice, sí podemos llegar a hacer un esfuerzo más para que nuestras aguas no lleguen a estar en crisis, ¿verdad? Que gracias a Dios se puede decir tal vez que no estamos en un punto crítico, pero que si nos descuidamos, en algún momento podría llegar a darse, ¿verdad? Como usted dice, mucha conciencia y bueno, yo pienso que eso de tal vez alejarnos un poco del río, ¿verdad? Todos los que tienen tierras por ahí cerca del río, pues es conciencia y yo creo que sí podríamos hacerlo. De verdad agradecerle muchísimo por este tiempo, por habernos explicado y habernos mostrado ese trabajo que han estado haciendo ustedes aquí en Zarcero. De verdad, muchas gracias. Con mucho gusto y estamos a la orden. Así es, bueno, de verdad agradecerle muchísimo a la universidad que en conjunto con varios profesionales como doña Silvia nos están enseñando un poco para que aprendamos juntos acerca de todo este gran mundo, ¿verdad? De muchas cosas que al final lo que queremos es podamos a veces cambiar ciertas prácticas con pequeños esfuerzos, pero que se vean positivos al final para la salud de todos, ¿verdad? Y en este caso del agua, que es pues vital para cada uno de nosotros. Entonces, de verdad, muchas gracias. Sí, bueno, con mucho gusto. Nos vemos pronto en otro programa de Agricultura Sustentable. Muchísimas gracias por estar con ZTV.